Hola, buenos días, bienvenidos a todos. A continuación, Santi Cots, que viene de la Universidad de Girona y que es ingeniero informático, se dedica a la investigación en calidad, nos va a presentar un estudio sobre la ISO 20000 y que a día de hoy es el más completo del mundo. Bueno, hola, muchas gracias a los que habéis asistido. Vamos a empezar esta charla. La verdad es que venimos de unas excelentes exposiciones, inspiradoras, y esto es como aterrizar de golpe, ¿no? Una cosa mucho más mundana, mucho más tangible, pero bueno, es lo que tiene, hay un gran contraste. Me llamo Santi Cots, como han dicho, vengo de la Universidad de Girona y también es destacable que soy miembro del grupo de difusión de ISO 20000 en ITSMF. Entonces, el trabajo que voy a presentar hoy viene de la confluencia de estos dos factores, ¿no? De mi carácter como investigador y de mi implicación en el mundo de la difusión de ISO 20000. Como os decía, se trata, aunque la conferencia se llame Estudio de ISO 20000, se llama de un estudio. Es decir, vamos a hablar de las conclusiones concretas de un estudio sobre motivaciones, dificultades y beneficios de certificarse en ISO 20000. Todos sabéis lo que es la ISO 20000. Evidentemente, el mundo no se acaba en las certificaciones, pero sí que es verdad que es el ámbito que nos permite determinar que hay empresas que utilizan ISO 20000. Fuera de esto también hay vida, pero es mucho más difícil de acotar, digamos. En la primera parte de la presentación, sobre todo, voy a hablar de la metodología y de cómo se ha hecho el estudio. Porque yo creo que, digamos, hay muchas cosas que se han oído sobre ISO 20000, gente que dice hay tantos certificados, hay tantos otros. Lo que hemos intentado aquí es seguir metodologías contrastadas para que lo que salga del estudio, sea bueno, sea malo, o parezca de una manera u otra, como mínimo sea sólido. Y lo de contribuir al conocimiento de ITSMF a lo mejor es lo que tenía que haber puesto primero, que es el por qué hacemos el estudio. Pues lo hacemos para contribuir al conocimiento. También, ¿por qué no decirlo? Porque me apetece y porque me llena personalmente. Y se me ocurrió añadir esto de que no es un objetivo saber cuántas empresas están certificadas, porque es lo que todo el mundo me pregunta. Cuando dice, estoy haciendo un estudio sobre ISO 20000, ¿y cuántas hay? Y yo ahora en el café le comentaba a uno de los que estáis ahí, en el fondo, ¿qué más da hasta cierto punto? ¿Qué más da? Sé que si son 180, son 220. No sé, tampoco sé cuántas hay en Italia, ni cuántas en... Hay estudios al respecto y alguno lo he presentado yo, pero no es el caso. Es decir, en todo caso, no nos focalizamos en eso. Entonces, como os decía, la metodología es importante. Se trata primero de saber qué es lo que hay. Después, como vamos a ver, el estudio se basa en una encuesta, hay que definirla bien. Hay que hacer un piloto para estar seguros de lo que vamos a preguntar es relevante y que no estamos dejando nada. Hay que desarrollarla. Y ahora mismo, digamos, estaríamos en esa fase que pone resultados preliminares. Es decir, lo que voy a enseñar son datos, digamos, en crudo, sin un análisis posterior, sin unas correlaciones, sino, oye, mira, esto es lo que hay y a partir de ahí habría que trabajarlo y tenemos el compromiso, y así lo vamos a hacer, de editar un estudio, publicarlo. Todos los que han participado en respondiendo a las encuestas o colaborando de otras maneras van a recibir un ejemplar y ahí va a quedar para quien quiera usarlo de referencia en el futuro. Entonces, como os decía, estado del arte, ¿qué hay de esto? Pues mira, muy poca cosa. Sobre todo de ISO 20000 hay muy poca cosa. Yo ahí menciono el único estudio que he encontrado que se parece, es un investigador alemán, también ha hecho una encuesta, a mi opinión, un poco más sencilla, y ha conseguido pues 51 o 50 respuestas válidas en el entorno de los países de habla alemana, Alemania, Austria, etc. Sí que hay más estudios sobre ITSM y sobre todo sobre ITIL, pero casi todos son casos. Casos como ha ido la implantación en una empresa, qué beneficios han obtenido, con la subjetividad, digamos, que
muestra el estudio de casos. Y lo que sí existe es mucha literatura para otros sistemas de gestión, sobre todo ISO 9000 o 9001. Hay muchísima, llevan 25 años estudiándolo, y ISO 14000, que sería el segundo estándar con más difusión, pues hay literatura. Entonces, a eso nos cogemos. Vamos a intentar utilizar modelos que se han usado para el estudio de otros estándares para traerlo a nuestro estándar. También hay alguna cosa de ISO 26000, pero no demasiado. Entonces, como os decía, la metodología ha sido hacer unas encuestas, ¿no? Estas encuestas tienen que tener unas características que después definen un poco cómo las van a responder. Primero, que sean confidenciales. Eso es clave en cuanto a lo que vamos a preguntar o lo que nos interesan son percepciones de la persona encuestada. No les hemos pedido en ningún caso que nos den la opinión oficial de su empresa. Y en algunos se les ha tenido que remarcar, pero yo he intentado dejarlo siempre claro, incluso en la forma de formular las preguntas, que la respuesta es personal y por tanto en base a la opinión y experiencia de la persona. Evidentemente eso también es clave, encontrar a la persona adecuada en la organización. Y después, bueno, hemos definido que el perímetro eran las empresas que alguna vez se habían certificado en ISO 20000 en España. Entonces, lo que hemos hecho en general, aparte de unas preguntas para saber cómo es la empresa, etcétera, para segmentar un poco, es plantearles una serie de afirmaciones y pedirles cuál es su grado de acuerdo. Y para todas ellas han podido expresar desde 1, que es desacuerdo, digamos, a 5, un acuerdo total. Las preguntas estaban planteadas de forma que del nulo, digamos, no se pudiera inferir la respuesta contraria. Quiero decir, si yo le pregunto a alguien si esto te favorece, que me diga nulo no quiere decir que le perjudica, quiere decir que no le favorece. Esto es lo que se llama una escala unipolar. No vamos al otro extremo, no vamos a decir lo malo que es, simplemente a negar la afirmación que se nos plantea. Entonces, la gran dificultad, primera, conseguir la lista de las empresas certificadas. ¿Cómo se ha hecho? Lo mejor que se ha podido, ¿no? Todo el mundo sabe que en Internet hay una lista, y quien no lo sepa se lo explico, hay una lista que alguien ha hecho y que hay muchas, entonces es una buena posición de salida, evidentemente. A partir de ahí hay un registro de APMG también, ese es cortito, pero hay que contrastar que están incluidas. Y, bueno, quien tiene un certificado normalmente tiene cierto interés en divulgar que lo tiene. No es obligatorio, pero como vamos a ver, es uno de los posibles beneficios, por tanto, algún tipo de publicidad hace. Entonces, se busca, ¿no? En Google, en LinkedIn, preguntando, muchos de vosotros me habéis ayudado a ver si tal está certificado. Y después pedí colaboración a algunas empresas. Alguna aceptó, alguna pensó que los datos estos eran demasiado sensibles o confidenciales y no los quiso proporcionar. Pero en cualquier caso, de todo eso, construimos una lista y después la vamos purgando. Es decir, una vez contactas con la gente, te das cuenta de que a lo mejor este registro está duplicado, a lo mejor se lo está asignando la empresa que certificó y también la certificada, a lo mejor. Entonces, hay que saber las empresas y hay que saber los contactos, porque también clave en la metodología era que no hubiera intermediarios. No se admitió la posibilidad de que el cuestionario fuera entregado y ya llegara a la persona. Solamente cuando la persona nos dio una dirección de mail genérica, pues envió a donde la persona decía. Pero no hubo intermediarios entre los cuestionarios y el encuestado. Y sobre todo lo que dice ahí, muchísimas llamadas telefónicas. Yo creo que al 70 al 80% los llamé personalmente, cosa que influye mucho en el ratio de respuestas, ¿no? Entonces el cuestionario tenía esta estructura, ¿no? Una primera parte donde nos interesa poder segmentar a las empresas, saber algo de la certificación, cuándo se emitió, etcétera, y después las 3 claves que serían las motivaciones, la implementación
y el impacto, el por qué lo hago, qué pasa mientras lo hago y qué resultados obtengo. También hay un caso para las que han desistido y un apartado de integración con otras normas, bueno, porque nos ayuda también mucho a situar y a buscar correlaciones. Como os decía, hicimos un piloto. El piloto se lo envié a 9 expertos, alguno está en la sala, y todos ellos, prácticamente todos ellos, me hicieron llegar sugerencias, comentarios, aportaciones, la verdad es que muy acertadas y que se incorporaron prácticamente todas, y alguna no, y se discutió y se valoró que no, pero razonadamente en todo caso. También había una plataforma de encuestas online que había que probar en cuanto a la dinámica de cómo era. Entonces el piloto ya lo hicimos en la plataforma, también como prueba de la plataforma. De acuerdo, el trabajo de campo, digamos, se hizo de mayo a julio de este año. La lista, digamos, una vez limpiada, o sea, al final del proceso, no en este punto, se quedaron 184 empresas posibles. A 172 de ellas llegué de alguna manera, quiero decir, envié una invitación en LinkedIn, contacté con el call center, intenté que me pasaran algo, por tanto hay 12 que la verdad, digamos, están desaparecidas, han encontrado un punto de contacto. Alguna está desaparecida de verdad, alguna ha cesado de la actividad, pero digamos no las puedo verificar. Las 172 como mínimo son empresas reales únicas, y al final de esos 172 contactos obtuve 148 direcciones de mail de una persona de la organización que dijo que él se había encargado de este tema en la organización. Por tanto, envié 148 cuestionarios y recibí 105 respuestas válidas. De hecho, recibí 108, creo. 3 las he descartado porque estaban extraordinariamente incompletas o por algún motivo de esto. Por tanto, 105 cuestionarios buenos, que, como os decía, dobla los del estudio anterior y que al final son los que dan más credibilidad y validez a lo que podamos ver a partir de aquí, que es la segunda parte, que serían un poco ya los resultados en crudo, ¿no? Como os decía, primero vamos a intentar segmentar un poco cómo son las empresas que han contestado, con el riesgo de que las que hayan contestado no sean exactamente representativas del total. De 105 a 184 hay un margen de error, digamos, y en la segmentación hay un poco más de margen de error, diría yo, porque a lo mejor el que ha desistido tiene menos interés en contestar, porque a lo mejor, bueno, hay ciertos factores que hacen que hay gente más motivada. Es decir, el tipo de encuesta, por desgracia, no eliges tú a los encuestados, sino que ellos te eligen un poquito a ti, ¿no? De si quieren contestar. Bueno, el sector está claro, ¿no? Tecnologías de la información es 85% de las respuestas. Hay un 7% que es ciencia y tecnología, que en general son empresas de ingeniería y cosas parecidas. Y después hay un poco de goteo de otro tipo de empresas. Lo que pasa es que en general vemos que la empresa se dedica a otra cosa, pero que el estándar se ha aplicado en el departamento TI. Eso no quiere decir que no haya experiencias documentadas de empresas que han aplicado ISO 20000 en otros ámbitos, pero eso está fuera, digamos, de este estudio. Respecto a lo de consultoras y formadoras, hay un 32% de las empresas que contestan que se declaran consultoras o formadores en ISO 20000. Esto es normal, y es normal especialmente en unas fases iniciales de un estándar. Si viéramos qué ha pasado en otros estándares, veríamos que evidentemente, digamos, hay que crear el mercado. Entonces, si tú estás interesado en ofrecer servicios de ISO 20000, primero te certificas tú. Esto es natural, digamos, incluso podríamos decir que es sano. Sí que nos va a servir después también para segmentar y para decir, oye, cómo nos responden los que tienen interés en el negocio y cómo nos responden los que son clientes finales, que a lo mejor ahí hay diferencias. Hoy no llegaremos ahí, pero creo que es relevante poderlo segmentar. Pero digamos que ese 32%, que es bastante, no debería tampoco asustar nada, sino ver como que ahí, bueno,
que se crea el caldo de cultivo para que esas empresas proporcionen servicios y que después la tendencia debería ser en el futuro que crecieran las otras, ¿no? Hay un 93% privadas, un 7%. Fijaos que hay 105 respuestas, por tanto 7% es o 7 o 8. ¿Cómo son las empresas? Ahí hemos utilizado un estándar aproximado que hay para definir cuando una empresa es grande y pequeña. Tiene que ver con los empleados y con lo que factura. Ahí solo usamos los empleados, ¿no? Bueno, un 44% pequeñas empresas. También, para segmentar un poco, es evidente que la cultura de la organización, si la empresa es grande o pequeña, puede ser bastante diferente. Y, por otra parte, como les preguntamos por la dimensión de la empresa en número de empleados y también les preguntamos por la dimensión del departamento de TI, ahí hemos hecho una clasificación en porcentajes, digamos, de cuánta parte de la empresa representa TI. Ese que he puesto, departamento de empresas, que es una empresa de TI, todos trabajan en TI, excepto la secretaria y el comercial, es una empresa claramente de TI. Y bajando, digamos, el mayoritario es los que suben del 50%, ¿no? Son empresas también de TI, pero a lo mejor tienen pues un componente comercial más importante. Y bajando a las que realmente el departamento es pues uno más, ¿no? En una empresa que seguramente se dedica a otra actividad. El tercer gráfico representa a quién van destinados los servicios de la ISO 20000. Entonces vemos un poco de todo. Evidentemente suma más de 100% porque esto no es exclusivo. Hay gente que ha dicho, yo lo destino a usuarios internos y a usuarios externos. Entonces, de ahí que los porcentajes no sumen. Bueno, vamos a ver las certificaciones. El primer gráfico combina el total de certificaciones, que sería hasta donde llegan las barras, y la versión de la norma en que se han certificado. En 2011 hay empresas que se certificaban por primera vez en la versión 2005/2007 y empresas que se certifican en 2011. El resultado para 2013, la verdad, lo he puesto, pero lo podríamos quitar tranquilamente porque si pregunto en mayo, el tiempo que han tenido no es representativo, digamos, de ninguna manera, ¿no? La tendencia es bastante normal. Quiero decir, se produce esta gráfica cuando estudiamos otros países en otros estudios, veréis que pasa aproximadamente lo mismo. Aquí hay un factor 2011 de plan avanza, etcétera, que a lo mejor es un poco específico para España, pero este patrón es bastante general. También está la crisis, seguramente. No lo sé, pero podemos inferir que algo haya hecho en que no haya tantas certificaciones. De hecho, para las otras normas también se nota una cierta, digamos, saturación. Es decir, la normalización está un poco, agotando los recursos que tiene, siempre y cuando, hablábamos también en conversaciones estos días, no haya cambios en el escenario. Es decir, en el momento de que el entorno cambie, por ejemplo, haya regulación, sea exigible para algún tipo de contratación, cualquier cosa de estas puede cambiar el mercado y cambiar el patrón de comportamiento de golpe, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que vemos en todo el mundo día y a lo mejor no bajando, pero estabilizándose para muchas normas, muchos estándares de gestión. Ahí vemos en qué situación se encuentran esos certificados. Hay un 11% que no están vigentes, es decir, un 11% de los que han contestado han abandonado o han dejado morir la certificación. La verdad es que, claro, habría que ver esos de 2010 qué pasa, Seguramente muchos consideran que la tienen vigente, no sé en qué estado, pero a lo mejor la tienen latente, digamos, y de que esos muchos certificados 2009-2010 renoven a que no, de que renueven, va a haber un cambio. Y lo que os decía, la subvención pública, un 60% de subvención pública. Eso sí es diferencial. Eso en otros países no pasa. Y eso no sé, debemos segmentarlo en el futuro y debemos estudiar cómo se comportan los que lo han hecho con subvención y cómo se comportan los que no, para ver si ese dinero público también se ha invertido correctamente o qué resultados ha dado, ¿no? De acuerdo, motivaciones. Ahí están. Las motivaciones
La lista de motivaciones, como os decía, la hemos cogido de otros estudios, de otros estándares, para no dejarnos ninguna. Hay 3 que las he marcado con una E, que si no explico que son lo que ya, de esta lista, las que claramente son lo que llamamos motivaciones externas. Los beneficios que obtiene una empresa a nivel de imagen, a nivel comercial, a otros niveles. Lo otro llamamos motivaciones internas, es decir, mejorar por mejorar porque quiero ser mejor es una motivación interna. Mejorar porque quiero que mis clientes me vean de otra manera, eso es una motivación externa. Bueno, evidentemente nadie declara que le motivan las auditorías. Por otro lado, no debería sorprendernos que las respuestas estén entre 3, 4... Yo ahora estaba haciendo las encuestas de aquí del Congreso y cuesta mucho poner un 5 y cuesta mucho poner un 1 o un 0. A mí me cuesta mucho. Siempre podemos ser mejor. Por tanto, un 4 y pico es muchísimo. Quiere decir, muchos han tenido que contestar 5 para que los que han contestado 4, 3 o 2 se lleven ese número para abajo. Por tanto, yo creo que la interpretación de esto debemos hacerlo más en el sentido de cuáles son las principales motivaciones respecto a las motivaciones que no son tan importantes, que no pensar que, hombre, ¿cómo no ha salido un 5? Bueno, pues es que es casi imposible, ¿no?, que salga un 5. Factores de éxito. Bueno, no se ve muy bien. De hecho, los literales que estoy usando aquí no son estrictamente los que he usado en la encuesta, son más largos en la encuesta, pero vemos que la implicación de la dirección parece clave absolutamente a la hora de implantar un ISO 20000 para los que lo han conseguido. Son factores de éxito porque estamos presuponiendo que haber conseguido el certificado es un éxito. Y por tanto, pero bueno, por ejemplo, la formación previa parece que no es tan importante, que es algo que se puede salvar, pues, por ejemplo, con la formación en el momento de implantarla, ¿no? Los beneficios. La lista de los beneficios es la misma que la de las motivaciones, queriendo, efectivamente. Es decir, yo quería conseguir esto y ahora te voy a preguntar si lo has conseguido. Pues, bueno, lo primero que vemos es que baja un poco, ¿eh? Ahora en la siguiente diapositiva he hecho la resta y vamos a ver cuáles han subido y cuáles han bajado. Y además se igualan también. O sea, las que iban por detrás, digamos, por ejemplo, las auditorías, oye, pues mira, ya no es ni siquiera es la última. La percepción cambia un poco después. También es verdad que lo estamos preguntando en el mismo momento. Es un poco complicado para el encuestado, ¿eh? Evidentemente es mejor haberse podido preguntar antes de la certificación y después. Y estamos recurriendo al recuerdo de lo que tú crees que te motivó respecto a lo que realmente has obtenido. Bueno, los resultados no son muy buenos. Las auditorías parece que a la gente, digamos, les sorprende. Mira, si en mi encuesta seguramente, no sé qué, no la hice yo no hice una encuesta, pero hubiera contestado también esto. Es decir, la fuerza de la auditoría, hasta que no la pruebas, hasta que no te han auditado, no sabes para qué sirve, ¿no? Y no lo acabas de valorar. Y en cambio vemos cómo la ventaja competitiva y la satisfacción, digamos, son un poco decepcionantes. Respecto a la validez de estos resultados, bueno, en la primera diapositiva he puesto el margen de error de la encuesta. Entonces, bueno, si aplicamos que la escala está entre 1 y 5, etcétera, aproximadamente en el 0,24 está la significación estadísticamente para el que le interese, ¿eh? Es decir, tenemos un margen de error aquí, un margen de error. Cuando nos vamos del 0,24 sabemos que estamos suficientemente lejos como para que ni en el peor de los casos se nos crucen, ¿no? Por tanto, la motivación es peor que la que esperábamos, casi seguramente. En cambio, esto es evidente que sí, que de alguna manera la experiencia no aporta, por ejemplo, una ventaja competitiva. Y además estoy bastante de acuerdo. Es decir, ahora mismo el mercado no estoy seguro de que esté reconociendo los certificados ISO 20000 como algo muy potente. Bueno, y esto de situación de impacto, esto es lo no académico. Bueno, no académico, hemos usado la misma metodología, pero aquí hay un pupurri de cosas. Cosas que yo y los otros expertos pensamos que estaría bien preguntar. Oiga, que preguntamos, aparte de lo del libro,
vamos a preguntar, por ejemplo, sobre ITIL. Claro, nadie pregunta sobre ITIL en otros estándares, ¿no? Vamos a preguntar sobre, digamos, algunos, no sé llamarles mitos, ¿no? Pero conceptos preconcebidos, ¿no? Si realmente hay más burocracia, si se pierde agilidad. No todas están en positivo. Alguna es, oye, pierdes agilidad y, bueno, pues, mira, tampoco contestan que no, ¿eh? Es una opinión ponderada. Si sobrecarga el trabajo, si te ayuda a documentar más. La verdad es que la exposición no da para sacar conclusiones, pero a quien le interese, aparte de que estará editado, pues la presentación da para que cada uno saque las suyas, ¿eh? Perdón. Y la opinión general. Esto pasa bastante, ¿no? Que somos críticos en el detalle. Yo he puesto que el congreso me había gustado mucho, pero he sido crítico en algún punto, ¿no? Entonces, bueno, la satisfacción de plenamente satisfecho, que es lo que os decía, ¿no? Decir plenamente cuesta, pero a las otras suman bastante. Y esto también debería ayudarnos a correlacionar. Es decir, deberíamos saber los insatisfechos qué han dicho y los que están satisfechos qué han dicho. Y no solo qué han dicho, sino cuáles de los factores de éxito o de las motivaciones tienen a ver con la satisfacción general, ¿eh? Hay que buscar esa correlación. No está hecho aún en el estudio, pero yo creo que es importante. Bueno, como os decía, hemos hablado de los que desistieron de la norma. No son muchos, no sé si son 12 o algo así, pero creo que es muy relevante. En este sentido, el estudio sí es innovador. Hay pocos, incluso en otros estándares, que se dediquen a ver el por qué, porque normalmente no hay acceso a los que han desistido. Y aquí les preguntamos en qué fase desistieron, ¿no? Y, bueno, la verdad es que no estoy ni siquiera muy seguro de si de alguno de ellos tenía claro que era la renovación, si era a 3 años, en el primer año, etcétera. Pero en todo caso, parece que todos decidieron rápidamente, digamos, ¿eh? O sea, eso es algo que o superas, digamos, la juventud de la certificación, o es complicado. ¿Y el por qué? El por qué. Bueno, yo creo que está claro. El coste está claro. Hay muchas empresas que lo están pasando mal y creen que invertir en esto no es el momento, o que no les aporta, no es el momento, o no les aporta, ¿no? Que no reciben resultados tangibles, ¿eh? Fijaos que la pregunta ya está en negativo, por tanto no lo reciben. En cambio, yo creo que no es negativo que muchos admitan razonablemente que los cambios que implementaron perduran. Bueno, finalmente integración. Sé que alguno de los compañeros que ha visto esta diapositiva antes le ha llamado la atención. Entonces, gracias a los comentarios que me ha hecho, puedo anticipar un poco las preguntas que me tienen preparadas. Por ejemplo, ¿cómo dice ahí que están integrados y certificados en conjunto entre ITIL y ISO 20000? Bueno, yo digo, pues porque creen que están integrados y certificados en ISO 20000. Yo pregunté esto, ¿eh? Unas normas y en qué estado lo tienes. Y esto es lo que ellos dicen que tienen. Entonces, hay cosas aquí que son imposibles, o que no son correctas formalmente, digamos. Bueno, pero es lo que ellos creen. Entonces yo pregunto, ¿qué les induce al error? ¿O por qué? Porque son muchísimos, ¿eh? Si, da para discusión, pero un 11 aquí más un 11 aquí. Bueno, este es discutible, este podríamos aceptar que es una posibilidad, ¿eh? Pero que te has certificado como tal, es complicado. Hay otros, COVID, etcétera, que también hay respuestas que no pueden ser. Bueno, de hecho esto, después de un mail que tuve de uno de vosotros, entré a ver quién eran. Y os sorprenderá que casi la mitad eran consultoras o formadoras de ISO 20000.
Bueno, esto no sale en la diapositiva, pero lo añado yo aquí. En todo caso, sí que es verdad que estas empresas, ¿no? Por ejemplo, empresas que claramente apuestan por la estandarización, entonces también, entonces digo, da para hacer un estudio también segmentado, decir, oye, estas empresas son de un tipo, digamos, marca un perfil claro, ¿no? Incluso lo que no se preguntó, porque ya sería más avanzado, sería decir, ¿en qué orden os certificasteis? ¿Cómo hicisteis la integración de los sistemas? Esto sí abre un campo, digamos, para estudiar, que interesaría incluso a gente que no fuera de nuestro sector, ¿no? Bueno, entonces, me queda hacer los agradecimientos. Parece que voy bastante bien, me han enseñado en un minuto. Entonces, tengo que agradecer a mi universidad, que ha puesto los medios, ha puesto la plataforma de encuestas, ha puesto mi tiempo, ha puesto muchas cosas. Al grupo de difusión de ISO 20000 del ITSMF, los expertos, todos me han colaborado. He preferido no poner las personas, pero ellos saben que les estoy agradecido. Y a las empresas que colaboraron formalmente y activamente, es decir, estas empresas realmente establecieron contacto, dieron el mail de sus clientes pidiéndoles autorización, naturalmente. Entonces, a ellos también hay que darles su parte de agradecimiento. Otros lo hicieron desde sus empresas, pero no formalmente la empresa. Y sobre todo 105. Si por casualidad hay alguno en la sala que ha contestado a la encuesta y no lo conozco personalmente, que me dé un toque, estaré encantado de hablar con él y que sienta mi agradecimiento. Espero en breve poder acabar la edición del estudio formal y poderlo remitir a los encuestados. Y nada, y quien le sirva, pues feliz de haber podido colaborar con este granito de arena. Muchas gracias. Muy bien, bueno, yo creo que a pesar de los agradecimientos has demostrado que ha sido un trabajo denso y seguramente tedioso incluso. Así que, ¿alguna pregunta? Voy a romper yo el hielo quizás. Yo he visto que, y además como tenemos una ponencia sobre la 27001 después, hay un 39% de gente que parece que se certificaba la 27001 y la 20000, ¿no? Sí, sí. ¿Consideras que la 27001 aún así individualmente está más, no sé, más madura? La gente tiende solo a sacarse la 27001, la calidad... A ver, un dato objetivo es que hay más certificados de 27001. Eso sí se sabe. Es decir, ISO proporciona estadísticas de certificación de 27001 y no de 20000. Y sabemos que 27001 hay más en el mundo y en España. ¿Por qué? Mira, no lo sé, no sé si es causa o consecuencia, pero parece que el mercado lo reconoce un poco más. Es decir, el sello 27001 yo creo que debe proporcionar algo, digamos, de tranquilidad, ¿no? De seguridad, sobre, no sé, esa transacción que vas a hacer online, sobre algo, y la gente valora ese sello. El de 20000 yo creo que cuesta un poco más, cuesta entender para qué, y le falta recorrido. ¿Llegaremos? Hombre, yo espero que sí. Yo creo que es una norma, desde luego, que tiene una potencia increíble y que es, digamos, dentro de la estandarización, llevarla a unos niveles muy importantes. Pero el tiempo dirá si el mercado lo valora y si las empresas quieren adoptarlo. Pero sí que las certificaciones, el hecho de certificarte también depende un poco de obtener esos beneficios externos que hablábamos. Entonces, intuitivamente yo diría que 27000 proporciona un poco más de beneficios externos que 20000 a día de hoy. Bueno, he visto un Twitter tuyo que decía que lo importante era el compromiso, ¿verdad? Efectivamente. Santi, yo creo, si tú has investigado más que yo, en España estamos faltos de estadísticas sobre la implantación y certificación de sistemas de gestión. ¿Tú has valorado o valora la posibilidad de repetir esta encuesta o hacer otra similar sobre 27001 en el futuro? Mira, a ver, de 27001, como te digo, hay algunos datos, no de este tipo, pero hay.
Mi foco personal está en 20.000. Entonces, si yo ahora tuviera que usar mi esfuerzo, seguramente me gustaría mucho repetir esta misma encuesta dentro de 2 o 3 años y ver qué ha pasado, ver qué hemos acertado, ver qué no hemos acertado, personalmente. Pero, evidentemente, esto es conocimiento. Quien quisiera investigar en 27.000, pues yo creo que podría usar tranquilamente esto como una referencia y su estudio rápidamente, digamos, podría entrar en comparación, en utilizarlo como punto de salida, ¿no? No lo tengo a corto plazo previsto. No, yo lo estaba pensando porque una línea de trabajo interesante para una universidad puede ser esos temas, porque son muy relevantes y yo creo que alguien me contradiga que no existen las estadísticas. Existen estadísticas globales, pero no estadísticas específicas de ese tema. Yo creo que es relevante para la norma en concreto y muchas más grupos de interés, ¿no? Seguro, no, evidentemente lo que pasa es que las fuerzas son las que son, pero yo invito a todo el mundo que quiera investigar en este campo, que nos unamos y que efectivamente yo creo que tener datos es bueno, digamos objetivamente, y nos puede sacar también de muchos sesgos personales de que yo conozco a mis clientes y mis clientes piensan esto, entonces, bueno, ese es mi intento de contribución, ¿no? De dar algo. Por eso he insistido un poco en la parte metodológica, para decir, mira, he intentado hacerlo bien, he intentado que sea sólido, después te gustarán más los resultados o menos, pero ahí está. Y evidentemente 27.000, pues, desde luego, vaya. Alguien que me ayude, por favor, y coja esta parte. Venga, muchas gracias. Nos quedan como 2 minutillos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Pues eso, un aplauso Muchas más. gracias a todos.